Buen día, mi nombre es Jesús Rodríguez y les voy a explicar sobre la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es un tipo de energía renovable que se obtiene del aprovechamiento de la energía potencial y cinética del agua en movimiento, como los ríos, las cascadas y los embalses. Esta energía se transforma en electricidad mediante el uso de turbinas hidráulicas que, al girar por la fuerza del agua, accionan generadores eléctricos. Si se compara con procesos térmicos, por cada gigavatio hora hidroeléctrico se evita quemar el equivalente a 223 toneladas de petróleo, 248.000 metros cúbicos de gas natural, 319 toneladas de carbón o 25 kilogramos de uranio natural en una central PWR. Estas centrales son centrales nucleares que utilizan un reactor de agua a presión. Historia: la energía hidráulica ha sido una de las primeras en ser utilizadas por el hombre para generar movimiento. Las primeras ruedas hidráulicas impulsadas por el peso del agua se utilizaron en Asia hace unos 2200 años. Luego, el molino griego constituyó la principal fuente de energía utilizada por griegos y romanos, exceptuando el animal y la humana. Esta máquina, formada por un eje vertical y unas palas sumergidas en agua, se utilizaban para moler grano. Sin embargo, la posibilidad de emplear esclavos para esta función impidió que los molinos se extendieran por todo el imperio. En la Edad Media fue en Gran Bretaña donde el uso de los molinos hidráulicos tuvo mayor repercusión, con más de 5.000 molinos en el año 1086. Posteriormente, la aparición de la máquina de vapor, que permitió la revolución industrial, relegó a los molinos, debido a que estos necesitan un curso fluvial para operar, en tanto que la máquina de vapor puede instalarse en cualquier punto. La generación de electricidad y sobre todo la posibilidad de transportarla a grandes distancias de forma rentable, junto con el desarrollo de la turbina hidráulica, permitió la aparición de las primeras centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, la primera central hidroeléctrica se construyó en 1880 en Gran Bretaña. La primera central hidroeléctrica de España se realizó en Gerona en 1883 a partir de un molino harinero. En 1891 se construyó una central hidroeléctrica en el río Neckar a su paso por Laufen, cuya producción se usó para alimentar la Exposición Electrónica Internacional de Frankfurt, situada a unos 175 kilómetros de distancia, lo que supuso la primera transmisión de energía eléctrica a gran distancia. Ya para 1896 se puso en funcionamiento la central hidroeléctrica del Niágara, de 760 kilowatts, cuya energía se enviaba a la ciudad de Búfalo, situada a unos 35 kilómetros de distancia, y en 1903 la potencia instalada ascendió a unos 36.800 kilowatts. Por ejemplo, la primera central hidroeléctrica en Venezuela fue en la estación El Encantado, construida por el ingeniero y empresario venezolano Ricardo Zuluaga. Esta central, ubicada en los valles del Tuy, cerca de Santa Lucía, fue la primera en suministrar energía eléctrica a la ciudad de Caracas a partir de agosto de 1897. Desde entonces y hasta ahora, la hidráulica ha sido y es una de las energías más importantes en la producción de electricidad. Para ello se ha realizado un gran esfuerzo en su desarrollo, siendo la tecnología de generación eléctrica la que mejores rendimientos consigue. Perspectiva de la energía hidroeléctrica. Una de las soluciones buscadas han sido las energías atómicas de fisión y fusión, que aunque se pueden considerar inagotables, son altamente contaminantes, sobre todo en sus residuos, y muy caras, es decir, que no están al alcance de todos los países. Asimismo, son muy concentradas, lo que crea polos de energía o puntos vitales de funcionamiento muy sensibles a su seguridad y estabilidad en la red. La otra gran alternativa son las energías renovables, mucho más limpias que las anteriores, inagotables y son más accesibles para algunos estados, puesto que no requieren alta tecnología ni compra de materia prima vital como carbón o petróleo, logrando también así la reducción de la dependencia de países terceros. En definitiva, una verdadera alternativa de futuro. Gracias a diversos programas de promoción, sobre todo la energía solar y la eólica, se han establecido a nivel mundial como alternativas que en estos días han llegado al punto donde pueden competir con las energías convencionales. Por otro lado, hay dos tecnologías que lideran el mercado de las
energías renovables y llevan muchos años funcionando. La energía de biomasa, que es la energía obtenida a partir de los residuos orgánicos, y la energía hidroeléctrica. Esta última, donde el agua es en la actualidad y con diferencia el recurso más utilizado para la obtención de energía eléctrica. Las explotaciones hidroeléctricas no producen contaminación y el elemento fundamental, es decir, el agua, no sufre deterioro, por lo que puede ser utilizada para otros fines como riegos, usos sanitarios o industriales. El agua como fuente de energía permite un almacenamiento y regulación en su uso, proporcionando una trascendental ventaja con respecto a otras fuentes renovables de carácter aleatorio, como la solar y la eólica, ventaja que nos permite considerar que, entre las renovables, la energía hidroeléctrica es la de mayor calidad por la posibilidad en su dosificación y de obtener su explotación en espacios de tiempo estratégicos, es decir, una cobertura energética en horas punto. ¿Cómo funcionan las centrales hidroeléctricas? Para comenzar, el agua debe ser almacenada en una gran reserva, como puede ser una presa o un embalse, situada en un plano superior. Gracias a una compuerta o una válvula se controla el flujo, que se deja escapar hacia un segundo contenedor donde va a parar el agua contenida en la reserva. De manera que conforme el agua cae desde la presa genera energía cinética y esta se utiliza para mover las aspas de una turbina que la transforma en electricidad y en última instancia se distribuye a los clientes de la central hidroeléctrica. Este es el procedimiento en el caso de una central hidroeléctrica de embalse. En el caso de una de agua fluyente o de diversión se emplean canales para desviar la corriente de un río hacia las turbinas. Y por último, en el caso de las centrales hidroeléctricas de bombeo o reversibles, la energía producida a partir de instalaciones solares, eólicas o nucleares se utiliza para bombear el agua cuesta arriba hasta una piscina colocada a una altura superior. De esta manera, cuando la demanda de electricidad aumenta, se libera el agua almacenada y se vuelve a poner en marcha las turbinas gracias a su fuerza. Este mecanismo es una de las soluciones posibles a uno de los grandes problemas de la energía renovable. No es almacenable, al igual que el resto de renovables. Otras de sus desventajas son el elevado costo que supone la construcción de este tipo de centrales y el impacto medioambiental, ya que suele afectar el cauce de los ríos e inundar grandes extensiones de terreno, lo que altera los ecosistemas fluviales cuando se abren y cierran las compresas de las presas. Las centrales de embalse. Estas centrales tienen como característica básica la existencia de un embalse en el que se almacena el agua y del que se realiza la toma de agua, con capacidad suficiente como para permitir una regulación del caudal superior a un día. Es decir, son centrales con capacidad de seleccionar el momento del día en el que turbinen sin que se corra el riesgo de perder agua puesto que ésta queda almacenada. Si la capacidad de almacenamiento es mayor, pueden decidir el o los días de la semana que turbinan o las semanas del mes e incluso los meses del año sin que se pierda el agua. Esta capacidad de regulación es utilizada para entregar la energía en los momentos de máxima demanda, como en los que se obtienen dos beneficios. Por un lado, permite regular el mercado energético y por otro lado, la venta de energía puede realizarse cuando ésta alcanza precios elevados. Generalmente, las presas de las que toman el agua tienen otras funciones prioritarias a la generación de energía, tales como regulación del caudal en el cauce para evitar avenidas o para el suministro de agua de boca, de agua de riego o con fines industriales. Al realizar el desembalse para las actividades anteriores, el agua es conducida a través de la turbina produciendo la energía eléctrica, que en la mayoría de los casos queda como una actividad de segundo orden. El ejemplo de la central más importante de este tipo de centrales de embalse, con 18.2 gigawatts de potencia final instalada, es la famosa central hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China. Otro ejemplo famoso es la central hidroeléctrica de Itaipú, situada en Brasil y Paraguay. Tiene una potencia instalada de 12.6 gigawatts con 18 generadores que producen al año unas 7.500 gigawatts hora, turbinando un caudal de 62.200 metros cúbicos por segundo. En nivel de las minicentrales encontramos múltiples ejemplos de este tipo de centrales, como es el caso de la minicentral de Sotonera, situada en el embalse del mismo nombre cercana al pueblo de Alcalá, en Huesca. Tiene una turbina Kaplan de 5 megavatios y turbina
un caudal entre los 5 y los 25 metros cúbicos sobre segundo con un salto que varía entre los 9 y los 23 metros. En la siguiente figura se observa un corte de una central con sus elementos más importantes. Por ejemplo, en el número 1 tenemos el embalse, número 2 la presa, luego la toma de agua con compuertas y rejas, la tubería de aspiración, tubería forzada, chimenea de equilibrio, el edificio con el almacenamiento electromecánico y el canal de devolución. Un tipo específico de central dentro de las centrales de presa lo constituyen las centrales de bombeo o centrales reversibles. Las centrales de agua fluyente. Este es el tipo de central más habitual entre las minicentrales. Son centrales que no disponen de embalse de regulación y que deben turbinar el agua que circula por el cauce del río o del canal a medida que ésta pasa. Si la central se para, el agua no puede ser almacenada, por lo que sigue circulando y desde el punto de vista de producción energética se pierde. Generalmente en estas centrales se dispone de una SUT, que es un pequeño muro transversal al cauce del río o el canal, para elevar el nivel del agua que permite tomar el caudal que va a ser turbinado. Podemos encontrar básicamente dos configuraciones en función de que exista o no canal. El primer tipo es la central ubicada directamente en el azud. Su configuración es muy similar a la de un pie de presa, pero de menor tamaño y potencia. Son centrales ubicadas en el mismo azud que no detraen ninguna cantidad de agua del cauce y por lo tanto no dejan ninguna zona seca o con bajos caudales. Como ya se ha indicado, el azud permite elevar el nivel del agua, lo que supone un incremento de la altura de salto, a la vez que crea una zona de aguas tranquilas para que puedan ser derivada hacia la turbina. Por la turbina pasa todo el caudal circulante hasta el máximo diseñado. Si hay más agua, esta pasa por encima de la SUT sin ser turbinada. Si la turbina se para por cualquier motivo, el agua circulante desborda por el azud, continuando su camino por el cauce. En la figura se observa un esquema de una central hidroeléctrica ubicada directamente en el azud, donde los puntos 1 son el cauce del río, el punto 2 es el azud, luego la toma con reja y compuerta, la tubería y el edificio de la central. El segundo tipo es la central con canal de derivación. Son centrales que toman el agua mediante una obra de toma dispuesta en el azud y la dirigen hacia la central mediante un canal. De esta forma se consigue un salto más elevado. Estas centrales te traen agua del cauce, por lo que, para evitar que el tramo afectado quede seco, deben asegurar un caudal de servidumbre o caudal ecológico. Cuando el caudal en el cauce es superior al que la central puede turbinar, este pasa por encima del azud, siguiendo su camino por el cauce natural del río. Al igual que el caso anterior, si la turbina se para, el caudal que circula pasa por encima del azud, circulando por el cauce del río. En un caso, el azud permite almacenar el agua. En el esquema se observa una central hidroeléctrica con canal de derivación, donde se tiene el cauce aguas arriba, el azul, la obra de toma, el canal, el cauce con detracción del caudal, la cámara de carga, la tubería forzada, el edificio, la canal de restitución y el cauce aguas abajo. Un tipo particular de centrales de agua fluyente lo forman las centrales situadas en los canales de riego. Estas centrales presentan las características básicas de que el agua que turbinan se halla supeditada a las necesidades de riego a las que sirve el canal, lo que implica un funcionamiento estacional. Las centrales mixtas. En este grupo englobamos centrales que, disponiendo de un pequeño embalse de captación de agua, no tienen capacidad de regulación o, en caso de tenerla, esta no es superior a un día. Por lo tanto, son centrales que pueden decidir en qué momento del día turbinan, pero que no pueden estar paradas por más de un día sin perder agua. Generalmente se ubican en zonas montañosas en las que el embalse capta el agua de las lluvias o precedentes del deshielo. Su configuración es similar a las del agua fluyente, sustituyendo el azud por un pequeño embalse, que en ocasiones no es más que un depósito de grandes proporciones. Un ejemplo de este tipo de minicentral lo constituye la minicentral de La Morca, en el Moncayo. Las centrales en circuitos de agua potable.
En ciertos circuitos de agua potable, el desnivel existente entre los depósitos de agua y el núcleo urbano o industrial que lo aprovecha es muy elevado. En estas condiciones es necesario instalar válvulas de disipación energética, cuya misión es reducir la presión existente en el circuito para que el agua llegue al usuario final con la presión adecuada. Si no se instalasen, el circuito experimentaría presiones excesivas que harían incluso imposible la instalación de los grifos. La solución propuesta, en algunos casos, es la de sustituir las válvulas por turbinas hidráulicas. Estas turbinas presentan una característica de funcionamiento que las diferencia del resto. Así, mientras que en el resto de las centrales las turbinas tienen la misión de extraer toda la energía del agua, en estas instalaciones deben dejar la presión suficiente como para que el agua llegue a los usuarios en las condiciones adecuadas, por lo que estas turbinas deben trabajar a contrapresión. Energía hidroeléctrica en el mundo. En cuanto a su uso, se trata de la energía renovable más utilizada en el mundo con un 71% de toda la producción. China es, de largo, el país que más apuesta por ella y ya acumula una capacidad de generación en sus centrales eléctricas de 259 gigavatios, más del doble de su competidor más cercano, que es Estados Unidos. De hecho, el país asiático acabó o construyó en el 2012 la planta hidroeléctrica más grande del mundo, la presa de las Tres Gargantas, situada en el curso del río Yangtze, en la provincia oriental de Hubei, y mide unos 2.335 metros de largo y 185 de alto. Energía hidroeléctrica en Venezuela. Venezuela, conocida por su rica biodiversidad y vastos recursos naturales, ha sido un jugador clave en el ámbito de la energía hidroeléctrica en América Latina. Esta nación cuenta con un enorme potencial para la generación de energía a partir de fuentes hídricas, aprovechando sus numerosos ríos y cuencas. El potencial hidroeléctrico de Venezuela se centra principalmente en su región oriental y suroriental. Los ríos Orinoco y Caroní son especialmente relevantes para la producción hidroeléctrica, proporcionando una fuente estable de energía renovable. Este potencial no es solo importante para el consumo interno, sino que también ofrece oportunidades para la exportación de electricidad. Las principales centrales hidroeléctricas de Venezuela se encuentra la central hidroeléctrica Simón Bolívar, Guri, que es la más grande de Venezuela, ubicada en el río Caroní, con una capacidad instalada de aproximadamente 10.000 megawatts. También en el río Caroní se tiene la central hidroeléctrica Francisco de Miranda, con una capacidad alrededor de 2.160 megawatts. Otra central hidroeléctrica importante es Tocoma o Central Hidroeléctrica Manuel Piar. Integración en la matriz energética. La energía hidroeléctrica es un componente clave en la estrategia de Venezuela para diversificar su matriz energética, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo la sostenibilidad. La energía hidroeléctrica en Venezuela representa una pieza fundamental en su desarrollo energético. Con un manejo adecuado y una inversión continua, puede seguir siendo una fuente de energía limpia y renovable que contribuye al desarrollo sostenible del país. La clave está en equilibrar las necesidades energéticas con la protección ambiental y el respeto por las comunidades locales.